Hola, bienvenido a tu canal, Mundo Salud, un canal creado pensando en tu bienestar. En este video hablaremos sobre combate el cáncer de colon con estos increíbles alimentos. El cáncer de colon es uno de los más comunes. Su efecto en el organismo dependerá del tipo que presente el paciente. Este cáncer puede generarse, ya sea de manera local, apoderándose de cada una de las capas que forman parte del tubo digestivo linfática, contagiando a otros órganos, y hematógena, siendo esta la última etapa, ya que las células van directo a los huesos, hígado y otras partes del cuerpo. Por lo general, este cáncer suele aparecer en adultos mayores, personas con 60 años o más. Según expertos, la aparición de este cáncer puede deberse a una mala alimentación. Las dietas que no contienen la cantidad de fibra suficiente dan paso para la aparición de la enfermedad. Aunque no podemos olvidar que la aparición de la enfermedad también puede generarse de forma hereditaria. En ese caso, el cáncer puede presentarse entre personas de 30 y 40 años de edad. El cáncer de colon puede generar inconvenientes abdominales, que en ocasiones son difíciles de controlar. Para ello, han sido creados una serie de fármacos. Sin embargo, muchos prefieren utilizar productos naturales. Y precisamente eso es lo que traemos para ti hoy. Podrás contrarrestar algunos síntomas del cáncer o incluso evitar padecerlo, ingiriendo los alimentos que te mostraremos a continuación. La leche y sus derivados dicen presente en esta oportunidad. Alimentos como el queso y los lácteos cuentan con una gran cantidad de calcio, proteínas, vitaminas y mucho más. Por supuesto que las frutas y las verduras también son incluidas en esta lista. Esto gracias a la cantidad de vitaminas y minerales que poseen. Claro que los cereales y los aceites vegetales pueden ser ingeridos también. Y no podemos olvidarnos de las proteínas y grasas, esas que encontramos en pescados, huevos y carnes. Modo de uso. Por ejemplo, la ingesta de queso. La única limitación que posee es la relacionada con los quesos azules, ya que estos poseen microorganismos. Puedes ingerir queso en pastas o en cualquier otro tipo de comida saludable. Puedes ingerir también arroz con leche, cremas y más. A menos que tu médico indique lo contrario, puedes ingerir estos alimentos 2 veces al día. Cuando de frutas y verduras se trata, estas definitivamente no pueden faltar en tu dieta si quieres combatir el cáncer de colon. Considera ingerir máximo 3 frutas al día, y en caso de los vegetales, la cantidad de estos no debe superar 2 por día. En caso de ingerir cereales, 3 veces por semana es la cantidad adecuada. Agregar aceites vegetales a nuestras comidas no está tan mal. De hecho, expertos recomiendan la ingesta diaria de aceite de oliva y de maíz, procurando que estos sean crudos. En ensaladas son una muy buena opción. Y para finalizar, porque nuestro cuerpo también necesita proteínas y grasas, se encuentran las carnes grasas y magras, cuya ingesta debe ser solo 2 por semana. Si quieres incluir huevos a tu dieta, evita consumirlos crudos. Puedes agregarlos a tortillas, cremas y muchas más. La cantidad ideal es de 3 veces a la semana. Síntomas. Aunque algunos síntomas puedan confundirse con otras afecciones, creemos necesario mencionarte algunos de los más comunes. Sangrado rectal, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso descontrolada. Aunque en muchos casos los síntomas suelen presentarse una vez que la enfermedad se encuentra avanzada, de igual manera, al ser víctima de alguno de los antes mencionados, lo más recomendable es ir a un especialista.
Aunque a veces es casi imposible evitar la presencia del cáncer de colon, sin duda podemos combatirlo siguiendo una alimentación balanceada y acudiendo a nuestras citas médicas. Recuerda regalarme un buen like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. Acá en Mundo Salud nos despedimos, pero sin antes decirte que evita la automedicación y piensa en tu bienestar. ¡Hasta la próxima!